Isabel Díaz Ayuso ha regresado de México criticando a su presidenta, a Claudia Sheinbaum, y al gobierno de Pedro Sánchez. Dice que en ese país ha estado en peligro. Denuncio es que el gobierno de México y el gobierno de España ha puesto en peligro, bueno, a mi equipo y a mí. Es profundamente violento y peligroso y el gobierno nos ha abandonado. El gobierno de España, un representante del Estado, lo ha abandonado y no solo lo ha abandonado, sino ha echado fuego desde aquí. Lo que tengo que ir en una flotilla amenazar a gobiernos para que tenga que haber una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro gobierno. Y sobre quién ha pagado ese viaje, el gobierno de Díaz Ayuso dice que es lógico que sean los fondos madrileños. La izquierda considera que la presidenta ha hecho el ridículo y que México ha dado a Díaz Ayuso una lección de dignidad. Yo no voy a mejorar las explicaciones que ha dado ella y ha dado su equipo sobre la naturaleza y las circunstancias en las que se ha producido. Tratando de polemizar, no se sabe muy bien con quién, pero ha hecho el ridículo. Y desde que hizo el ridículo, se ha escondido. México ha dado toda una lección de dignidad y desde aquí solamente puedo decir: ¡viva México, cabrones! La noticia también ha estado estos días, damas y caballeros, en el viaje a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viaje que, bueno, ahora nos lo aclara, si ha tenido que ser interrumpido, no tener que ser interrumpido. Claro, tú vas a México a defender algo tan sencillo y tan histórico y tan real como el mestizaje, una historia de España que no tiene que avergonzarse, de la que el país no tiene que avergonzarse, con un montaje sobreactuado de la izquierda que, oiga, ha protagonizado, entre otras, la muy azteca presidenta Sheinbaum, un hombre azteca de toda la vida. Señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Díaz Ayuso, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo valoraría usted estos días en el país hermano? Lo que ha sucedido, la importancia del viaje es forma parte de lo normal en un gobierno autonómico. Lo sucedido forma parte de países populistas, como por ejemplo México, que ya está sumido en una situación como esta, y España, que va directamente detrás. Y me explico. Un viaje de esta naturaleza es habitual. Uno va a la hemeroteca, ve la cantidad de presidentes autonómicos que han ido, y no solo a México, a tantos países hermanos, en nuestro caso con más motivo, puesto que México es de lejos el país que más invierte en Madrid, muy por encima del resto de las regiones. Los volúmenes de turismo, de inversores, de población que crece entre nosotros es enorme, y uno se tendría por qué preguntar por qué viene tanto mexicano a vivir especialmente a Madrid, qué está sucediendo en México, ¿no? Pero sobre todo lo que te demuestra es el nivel de manipulación de nuestro gobierno y, por supuesto, del gobierno de México, y lo que nos viene a España si no somos conscientes de lo que está pasando. Nuestra agenda, que es muy completa, pretendía estar en 4 estados, un trabajo que uno se puede imaginar, para desde el comienzo estar en la Cámara de Comercio Española en México, estar con autoridades allí, visitar universidades, hacer entrevistas, ver inversores, atraer inversiones, cenar con ellos, también con otras muchas empresas, recibir medallas, entregas de llaves de ciudad, es decir, actos protocolarios de lo más normal entre administraciones. Y así eran las 4 etapas del viaje. Desde el comienzo, la presidenta, mucho antes de que yo llegara, la presidenta Sheinbaum ha buscado siempre polémicas con nosotros, algo que es increíble, puesto que en Madrid los mexicanos son uno más desde el primer día y nosotros nunca haríamos algo así. Pero una vez que hemos llegado allí, nos ha boicoteado cada evento. Uno iba a ser en la Catedral de México y tuvo por eso la archidiócesis sacó un comunicado primero anunciándolo y luego ya diciendo que se cancelaba. Uh-huh. Después, en otro estado, en Aguascalientes, me volvieron a boicotear. Otro evento, primero en la puerta y luego dentro. Y luego ya íbamos a ir a Xcaret, a un complejo en Riviera Maya, que es donde se celebraban los premios Platino del cine iberoamericano, que patrocina la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento de Madrid cada año. Y directamente allí ya, esta señora que me dedicó todos los programas, todas las mañanas, un programa de mañanas que tienen los mañaneras, que sirven, bueno, pues para hacer propaganda, como están haciendo ahora mismo con la televisión pública en España, y con los mismos métodos,
directamente llamó al complejo, y tengo pruebas, y dijo, esa señora entre en el recinto, ya no como vaya al evento, como entre en el recinto, lo cierro. Y este recinto, que ya ha tenido amenazas y muchos problemas anteriormente con el gobierno, bueno, pues tuvo que prohibir la entrada y decir que, bueno, había sido por mis declaraciones, no sé qué declaraciones, porque acabo de colgar en mis redes sociales el vídeo que pronuncié con Hernán Cortés, al que apenas menciono, porque hablé más de Isabel la Católica y especialmente de la hispanidad, y todos podrán ver que jamás insulté a nadie, que jamás ofendí a nadie, y más bien todo lo contrario. Pero yo lo que en realidad denuncio es que el gobierno de México y el gobierno de España ha puesto en peligro, bueno, a mi equipo y a mí. Quiero dejar cuenta que desde que llegó Morena ha habido centenares de políticos asesinados. Si nos vamos al número de funcionarios, asciende a más de 1.000 y pico. Es un país sumido por el narcotráfico y muchos de los estados mexicanos son directamente gestionados por ellos, por el narco. Es profundamente violento y peligroso, y el gobierno nos ha abandonado. El gobierno de España, un representante del Estado, lo ha abandonado, y no solo lo ha abandonado, sino ha echado fuego desde aquí. Eso le quería preguntar. Cuando un presidente autonómico hace una visita a cualquier lugar del exterior, yo me imagino que hay no una coordinación, pero sí un aviso o a la diplomacia española, a exterior, es decir, voy a tal lugar, en fin, lo que haya que coordinar. ¿Se ha sentido coordinada con la representación consular española en México, con el Ministerio de Exteriores? Por nuestra parte avisamos del viaje, como corresponde y como hacemos siempre. De hecho, es evidente que no es el primer viaje. Hemos realizado muchísimos. Nunca hemos tenido un solo problema. Pero la presidenta de México siempre intentó boicotearlo todo. Y durante todo este tiempo, no solo bajo amenazas, sino en una situación de peligro extremo, nos abandonó. Y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Nadie ha preguntado absolutamente nada. ¿Alguien se imagina que yo que tengo que ir en una flotilla amenazar a gobiernos para que tenga que haber una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro gobierno? Nuestro gobierno ha abandonado a un representante del Estado, como es un presidente autonómico, a su suerte en un país sumido por la violencia. Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio, porque esta señora, desde su programa de la mañana, se ha dedicado el día entero, todos los días, de una manera, desde las mañaneras, desde una manera incomprensible, a insultar, a ofender, a echar fuego contra nosotros. Y el gobierno, desde aquí, también, sin saber ni cómo estábamos, ni dónde nos encontrábamos, ni cómo nos hemos tenido que proteger. Y ese es el motivo por el que completé la agenda que quedaba sin poder ir a los Platinum, porque yo nunca quise comprometer un evento que adoro, que quiero tanto, ni tampoco a los mexicanos con los que me he ido reuniendo, porque ella pidió una lista de nombres y apellidos para ir contra ellos. Por tanto, no quise comprometer más. Completamos la tercera parte del viaje y la última, que ya era en el estado de Monteleón, y ya íbamos a ver a la patronal del país con empresas, que iban unas 60 después, con inversores, el Instituto Tecnológico. Bueno, había una agenda completísima. Todo eso lo corté porque no quise ya poner más peligro a mi equipo y, por supuesto, a mí tampoco, y que nuestras familias, y que la gente no supiera ni dónde estábamos, porque hemos tenido que cortar y desaparecer. Y si no es porque nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. ¿Te pasa algo? Y a mí ¿qué me cuentan? Ella que ha venido a provocar, yo no lo sé. Es intolerable. Es un país en el que hay más de 100.000 desaparecidos. Es un país muy peligroso. Y el gobierno nos ha abandonado. Es algo, a mí me parece gravísimo, pero sobre todo porque no hay diplomacia española para según qué instituciones, para según qué funcionarios, ni qué políticos. Y luego, sí. No, dígame, no, concluya. ¿Qué hubiera dicho el gobierno si hubiera sido el señor Illa? O si ese boicot lo hubiera hecho el señor Milei. ¿Alguien se imagina si va un socialista representante del Estado o un socialista sin representación encima, como lo hacen tantos, y viaja a cualquier país y se le ocurre a un gobierno como el de Milei hacerle esto? ¿Alguien se imagina lo que se montaría? Y sobre todo, y lo preocupante ya es que las mismas formas de hablar, de actuar y de moverse de Morena y de la presidenta de México son idénticos a lo que estaba pasando en Madrid, en España, vamos, más bien, con los fiscales,
con las operaciones de Estado, con la utilización de los medios públicos. Vamos por detrás y lo que veo es que el paralelismo es enorme y me preocupa muchísimo porque mientras hay aparente dinero, una aparente normalidad, todo esto va de manera soterrada sucediendo, esta carcoma institucional enorme. Y es realmente triste ver cómo un país como México, que ha experimentado un hundimiento institucional enorme en los últimos 6 años, es exactamente el ejemplo por el que vamos nosotros. Es la señora Isabel Díaz Ayuso, después de haber vuelto de su viaje interrumpido en México, en declaraciones a este programa. Señora Díaz Ayuso, le agradezco mucho su intervención. Una última pregunta. ¿Qué espera usted o qué intuye usted de las elecciones andaluzas de este fin de semana? No quiero llevar a la confianza, porque la confianza es ahora nuestro peor enemigo, pero lo que es evidente es que la mayoría absoluta de los andaluces quieren seguir respaldando un gobierno que le ha dado un cambio completo a la situación en Andalucía, y esto lo hemos visto en el resto de España, cómo Andalucía ha florecido en estos años gracias al gobierno de Juanma Moreno. Así que espero que no se confíen porque lo hicimos en las últimas generales, en cierto modo, y lo aún estamos pagando enormemente. Ojalá que que todo el mundo ponga un poquito de su parte para ir a las urnas y para defender un proyecto abierto como el que tiene, que es un orgullo para todos. A Nayeli Muñoz, diputada federal en México, y la política a la que hemos visto en imágenes, reprochándole a Ayuso, entre otras cosas, que México se escribía con X. Muy buenas tardes, buenos días allí. Hola, muy buenas tardes, Risto. Un saludo a todas y a todos en el estudio, a tu gran auditorio. Muy buenos días desde México. No traigo el sombrero y la trompeta porque no la traigo todos los días. Perdón. Tacos sí, Perdón. Tacos mañana, tarde y noche. Perdón. Y la cerveza hasta la noche. Eso es. Perfecto. Lo siento, verdad, Nayeli. Eso no era nuestra intención. No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que Ayuso esperaba que llegara a México y todo el mundo estuviera, pues a lo mejor con el sombrero, la trompeta, pero bueno, encontró un clima completamente distinto, como ustedes ya vieron. ¿Cuál es el contexto de esas imágenes? Porque vemos esas imágenes... A ver, sí. Yo soy diputada federal, que es decir, represento al estado de Aguascalientes, que es un estado en el centro del país, pero el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Diputados está en la Ciudad de México. Acabamos sesiones hace algunos días y yo me trasladaba hacia mi estado, Aguascalientes, que en efecto es uno de los pocos que todavía están gobernados por el Partido Acción Nacional. Yo soy del partido Movimiento Ciudadano, que es un movimiento progresista que gobierna estados como Nuevo León y Jalisco, pero en Aguascalientes, mi tierra, está el Partido Acción Nacional, que es de derecha, e invita a Isabel Díaz Ayuso, tanto la gobernadora como el alcalde, como el Congreso Estatal, y me invitan a mí también para que vaya a ese homenaje. Yo tenía pensado ir a Aguascalientes a hacer giras en diferentes zonas de la ciudad, pero también pensaba grabar un video para responderle al Congreso y al Ayuntamiento de Aguascalientes que no estaba de acuerdo con este homenaje, porque me parece que la señora Ayuso ha venido a ofender a las y los mexicanos, no solamente en las últimas semanas, sino también hay que revisar sus declaraciones en los últimos meses. ¿Y cómo vamos a darle un reconocimiento a alguien que viene a México a hacerle un homenaje a Hernán Cortés? A alguien que critica nuestra democracia, que se mete con nuestras autoridades, que independientemente de los partidos son autoridades democráticamente electas, y una persona que además ha dicho ¿para qué querían la independencia si no pueden ustedes solos? Entre otras expresiones que ahí están en este video que yo grabo. Pero bueno, al momento en que voy a abordar el avión, veo que viene la señora Ayuso acompañada como por 20 personas en el avión, en el vuelo a Aguascalientes, y yo dije, pues si voy a grabar el video, si se lo voy a decir al ayuntamiento y al Congreso que no estoy de acuerdo con este homenaje, esta medalla, estas llaves de la ciudad, pues se lo diré de forma respetuosa a ella también, para que sepa pues que no todas y todos pensamos igual en México y que la gran mayoría estamos en contra de ese tipo de declaraciones que para nosotros han sido ofensivas. Yo se lo dije en ese contexto de respeto en el aeropuerto. Había funcionarios ahí panistas que intentaban como interrumpirme, se pusieron muy nerviosos, pero yo creo que hacerlo de frente es lo más correcto, hacerlo con respeto. Y quiero decirles que a partir de este video, que la verdad es que le dio la vuelta a todo México y llegó hasta España, cuando yo voy al día siguiente a grabar mi video, horas antes de que le entregaran el homenaje, mucha gente, la verdad es que me agradeció este video. Mucha gente me dijo, tú dijiste lo que todas y todos pensamos. Y creo que la mayor parte de las expresiones de las y los mexicanos ha sido en contra de su visita, porque lo hacen en un clima, o lo hacen en un momento en el que busca la polarización, en el que nos ha ofendido. Y encima, con esto terminó mi primera intervención, se hizo lo que pasaban ustedes de Alessandra Rojo de la Cueva, es alcaldesa
de Cuauhtémoc, que es en la Ciudad de México, y hubo mucha indignación porque Cuauhtémoc justamente fue el último tlatoani, es decir, el último emperador azteca al que dice la historia, que es la historia que nosotros en México hemos estudiado, leído, y que evidentemente es la que nosotros tenemos en nuestro país, que Cortés le quemó los pies a Cuauhtémoc para que le dijera dónde estaba el oro de los mexicas. Cuauhtémoc fue el último tlatoani después de Cuitláhuac y pues digamos que en nuestra historia, en nuestro país, para nosotros Cuauhtémoc ha sido una figura respetada y que sufrió, como parte de la gran población mexica azteca, las vejaciones y los abusos durante la conquista. Entonces, por eso, pues, parte de la indignación. Claro, diputada, ¿usted cree que ha boicoteado el gobierno mexicano a Ayuso, como ha denunciado la presidenta madrileña? Yo no lo veo así, la verdad. O sea, ustedes hablaban hace un momento de que hay varias versiones, pero yo creo que solamente hay una versión oficial, y la versión oficial es que este grupo hotelero Xcaret, que se encuentra en la Riviera Maya, decide cancelar la participación, y yo creo que lo hacen pues debido a que ya había muchísima inconformidad de lo que se había hecho en la alcaldía Cuauhtémoc, de lo que se había hecho por parte del Gobierno de Acción Nacional en Aguascalientes, y una decisión que ellos difunden a través de redes sociales. Entonces, yo en ningún momento, y te lo digo, yo no soy del partido de la presidenta, ni soy del partido de Morena, pero yo en ningún momento he visto que exista un boicot, sino que son expresiones ciudadanas que se pueden reflejar en los dichos que yo, con los que yo enfrento a Ayuso, en los dichos que hace la propia presidenta, pero también los dichos hay que verlos en redes sociales. Digo, no los bots que están mandando allá de movimientos de ultraderecha desde España, sino la gente de México, y lo que yo he visto en los medios de comunicación y lo que he visto en la calle. Uh-huh. Y para terminar, diputada, porque aquí hemos tenido la discusión en la reunión de redacción sobre si el interés de la presidenta Madrid, bueno, como no nos ha querido atender, no se lo podemos preguntar a ella, pero me gustaría saber su opinión, si el interés de la presidenta, el viaje a Ayuso, ha sido una motivación económica, como ella nos quiso hacer entender, o política, porque también le tengo que decir, igual lo ha leído, pero este fin de semana en un periódico muy importante aquí de España, que es La Vanguardia, Lola García ha publicado un artículo en el que hablaba de ese medio millón más o menos de votantes que en la Comunidad de Madrid, de gente latinoamericana vinculada a la derecha o partidos de derecha, con lo cual todo esto le iba bien, este tipo de polémicas, como usted dice, polarizantes, le iba bien también en su comunidad. ¿Usted qué cree? Pues yo creo que sí fue una agenda que venía justamente como para... Pensaban que con esta polarización, que con esta provocación, que con esta división iban a ganar algo, pero creo que les fue muy mal. O sea, creo que el efecto fue contrario, el efecto fue negativo, y creo que la intención que se daba en el tema de Aguascalientes pues es que es un partido conservador, es un partido de derecha y que estaba tratando, digamos, como de ganar más adeptos, de quedar bien a lo mejor con Madrid, pero creo que le salió completamente mal. México es un país de puertas abiertas, somos naciones hermanas, nadie niega la historia de la conquista, nadie niega, digamos, pues que en los 40 se recibió por parte de nuestro país a miles de exiliados republicanos y que México siempre ha recibido a todas las naciones con los brazos abiertos. Pero lo que no podemos permitir es que una persona venga a reivindicar la conquista, que venga a hacerle homenajes a Cortés y que intente decirnos cómo debemos creer nuestra historia, cómo debemos con nuestra identidad y con nuestra cultura ver lo que sucedió en nuestro país, cuando para nosotros claramente pues fue una conquista, hubo abusos y prácticamente, bueno, pues somos resultado de lo que ha sucedido, nadie lo niega. Y me parece que además es como si, por ejemplo, creo que en Madrid conmemoran el 2 de mayo, ¿no? Cuando se levanta el pueblo en contra de José Bonaparte y tienen ahí una placa conmemorativa, entiendo, en la plaza, en la Puerta del Sol. Es como si el alcalde de París va a Madrid y les dice que les va a hacer un homenaje a José Bonaparte y que le va a poner una placa conmemorativa y espera que todas y todos en Madrid y todos en España le aplaudan. Evidentemente eso no iba a suceder. Y termino con el tema del agua que mencionabas hace un rato. Curiosamente, 3 días antes en Aguascalientes se dieron manifestaciones en la colonia España, es un barrio que se llama España, y no hay agua desde hace varias semanas. La gente se manifestó y policías municipales enviados por el gobierno del PAN en Aguascalientes golpearon a algunos manifestantes, y por eso el clima de tensión en Aguascalientes, que se vincula con el tema del agua, pero evidentemente también se vincula pues con que era una presencia
que la gente no consideraba grata y que consideraba polarizante y ofensiva en Aguascalientes. Claro. Bueno, pues diputada, desde aquí, desde España, le decimos que efectivamente somos naciones hermanas y que nos encanta México, así que digan lo que digan nuestros políticos, seguiremos igual, considerándonos naciones hermanas. Así lo vamos a seguir siendo. Es un país maravilloso, de puertas abiertas, pero siempre respetando nuestra identidad, nuestra cultura y sobre todo nuestra historia. Muchas gracias, diputada. Un abrazo.